Bendiciones, iglesia. Una vez más aquí compartiendo con ustedes. Qué bendición, qué felicidad poder tomarnos este tiempo una vez más. Damos gracias a Dios porque siempre nos está acompañando, siempre ha estado con nosotros. Damos gracias a Dios porque no nos ha dejado solos en estos tiempos, porque siempre nos ha estado acompañando. Y sé que cada uno de nosotros desde nuestras casas podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Dios no nos ha dejado solos, siempre ha estado al cuidado de nosotros, pendiente de nuestras necesidades, supliendo para nuestras necesidades. Dios siempre cumpliendo siempre su palabra, como Él lo había prometido. Hoy quiero que nos tomemos el tiempo para compartir un tema bien importante para la iglesia, que tiene que ver con el discipulado. ¿Cómo es un verdadero discípulo de Jesucristo? Hoy en día sabemos que mucha gente se hace llamar cristiana y cuando vemos su testimonio decimos, Dios mío, esta persona no puede ser cristiana. Entonces, ¿cómo podríamos llamarle a las personas para poder identificar mejor quién está haciendo la voluntad de Dios y quién no? Tal vez un excelente término pueda ser un verdadero discípulo de Jesucristo o alguien que camina en el temor de Dios, para que de esa manera podamos identificar quiénes en verdad están haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre Celestial. Hoy quisiera que nos centráramos en este tema y que entendiéramos que la palabra discípulo significa seguir a un maestro, seguir a alguien. En este caso, somos seguidores de Jesucristo y somos defensores de la doctrina que Jesucristo nos enseñó. Te pregunto, ¿eres tú un defensor de la verdadera doctrina? ¿Sabes cuántas personas se han metido en el cristianismo y están liderando en el cristianismo que han desviado la verdadera doctrina de la palabra del Señor? ¿Sales tú en defensa del verdadero evangelio en un tiempo en el cual el falso evangelio se ha incrementado impresionantemente? Que quedamos perplejos cuando escuchamos noticias de personas que se hacen llamar servidores de Dios, llámense pastores, predicadores, artistas cristianos, que salen con unas barrabasadas impresionantes y que uno dice, Dios mío, ¿a dónde está llegando el evangelio en estos tiempos? ¿A dónde vamos a ir a parar con todo eso que estamos viendo? Pero eso no quiere decir sino que el Señor está más cerca de nosotros. O sea que las noticias no son del todo malas. Las noticias son muy buenas porque el regreso del Señor entonces se acerca por su iglesia. ¡Qué bendición tan grande! Yo quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, para que miremos también allí cuando los apóstoles reciben la gran comisión. Mateo 28, dice del versículo 18 en adelante, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién? A los discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, sabiendo eso, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Haciendo qué? Dice el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el versículo 18, el Señor les está diciendo a los discípulos, les está hablando. Y en el versículo 19, lo que el Señor les comisiona, la misión que el Señor les pone es, ustedes se van a concentrar en ir y hacer discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? ¿Quién es un discípulo según Jesucristo? ¿Quién es un verdadero discípulo? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Quién es un verdadero discípulo de Jesucristo? Y entonces ellos tienen la misión de ir y hacer discípulos. Y dice el versículo 20, enseñándoles la sana doctrina. Enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo recuerdo cuando tuve una reunión con varios predicadores y alguien mencionó la importancia de mantenernos en la sana doctrina. Y me pareció muy preocupante escuchar a uno de los predicadores allí decir: ¿y quién sabe cuál es la sana doctrina? Más asustado terminé cuando dijo: nadie sabe cuál es la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza que Jesucristo nos dejó. La palabra de Dios es la sana doctrina. ¿Y dónde fue a parar este hombre? Un tiempo más adelante terminó metido en una secta. Es decir, que entonces nosotros en las iglesias lo que tenemos que hacer en las congregaciones, que no podemos olvidar que la iglesia somos todos nosotros. En las congregaciones lo que tenemos que hacer entonces es enseñarle a la gente lo que Jesucristo nos enseñó. No nuestras ideas, no nuestra percepción, no lo que nos imaginamos, no lo que nosotros pensamos que puede ser, sino lo que dice la palabra de Dios. Es obvio que hay ciertas diferencias, pequeñas diferencias, entre algunas denominaciones y otras, pero eso no quiere decir que eso nos haga unos de sana doctrina y otros no. En realidad lo que hace la sana doctrina no es una denominación, lo que hace la sana doctrina es la palabra de Dios. Ella es la que conlleva la sana doctrina. Y Jesús entonces les dice a ellos: vayan, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Sabemos que las enseñanzas de Jesucristo están en los evangelios y también en las cartas que tenemos allí para leer. Allí están las enseñanzas de Jesucristo, para que nosotros podamos aprender y entender cómo ser un verdadero discípulo, cómo nosotros nos podemos identificar. ¿Quién dijo Jesucristo que era un verdadero discípulo? Para no irnos a confundir. Vamos por favor a Juan capítulo 8. Evangelio de San Juan capítulo 8. Vamos a mirar por favor allí en el versículo 31 y 32. Nos dice, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes? Los que permanecen en su palabra. Ojo, no podemos decir que todo el mundo es cristiano. No podemos andar diciendo que todo el mundo es seguidor de Jesucristo, aunque ellos lo publiquen a los cuatro vientos. ¿Cómo podemos identificar, sobre todo en esos tiempos, a un verdadero discípulo de Jesucristo? A aquel que no se ha desviado de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesús. Hoy en día pareciera ser que ni siquiera los predicadores están leyendo la palabra de Dios. Se han llenado de tantos libros y tantas ideas que pareciera ser que no leen lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día pareciera ser que ya no estudian la palabra de Dios, porque está muy claro y muy evidente ahí todo lo que Jesucristo enseña. Y es preocupante ver cómo desviamos la palabra de Dios con una facilidad. Cómo tanta gente está hablando tantas cosas extrañas acerca de la palabra de Dios que no corresponden, que lo dejan a uno aterrorizado. Es verdad que no somos perfectos y que tenemos mucho por aprender cada día, que no lo sabemos todo, pero es preocupante cuando escuchamos a personas decir barbaridades en cuanto a la palabra de Dios, la manera tan horrible como se están desviando de lo que es la palabra. Entonces, ¿quién dice Jesús? ¿Cómo hacemos nosotros para conocer verdaderamente a un discípulo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No falsamente. Serás un verdadero discípulo de Jesucristo, si permanecemos en su palabra. Por eso cuando nosotros pertenecemos a una congregación, por más confianza que tengamos en el mismo predicador o pastor, tenemos que ser como los cristianos de Berea, que siempre iban a constatar en la palabra de Dios todo lo que se les enseñaba, para ellos no terminar confundidos,
o errados, para no irse a desviar. La gente ha puesto tan poco interés en el estudio de la palabra de Dios y la lee tan poco, que por esa razón muchos de los que dirigen las iglesias se están desviando y están desviando la congregación, tal vez la congregación entera, si no están leyendo la palabra de Dios, si no la están estudiando. Y entonces podríamos decir que son verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Cómo dice Jesucristo que se identifica a un verdadero discípulo? Si permanece en su palabra. Es una de las características que podemos encontrar en un discípulo, en un verdadero discípulo. Es triste cuando escucho a un pastor de Estados Unidos contar hace poco cómo le escriben muchas personas de muchos países diciéndoles: por favor, ayúdennos, auxíliennos. ¿Qué hacemos? En el lugar donde vivimos no encontramos iglesias de sana doctrina. Son iglesias que solo hablan de las riquezas, del dinero, de la fama, de la popularidad de los predicadores, de los artistas. Ayúdennos, por favor, queremos volver a la verdad de la palabra. Y es triste cuando una persona llama y dice: es que en mi ciudad no encuentro una iglesia de sana doctrina. Obviamente las hay, pero muy escasas, difíciles de encontrar. Si tú estás escuchando ese mensaje, perteneces a alguna denominación, te pregunto, ¿estás cerciorado si lo que te enseñan en verdad es lo que tú estás aprendiendo de la palabra de Dios? Yo recuerdo cuando a mí me hicieron desviar de una verdad en una ocasión, y yo veía a muchos pastores correr hacia esa verdad. Pero mientras estudiaba la palabra de Dios podía darme cuenta que eso era una desviación a la verdad de la palabra. Y gracias a Dios pude retroceder, corregirme y no dejarme llevar por el lugar equivocado. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no sigo estudiando la palabra de Dios? Por esa misma razón es que hoy en día vemos muchas iglesias que en vez de estar vivas parecen muertas. Leonard Ravenhill dice que no se explica cómo personas hoy en día puedan decir que son predicadores o pastores si ni siquiera se toman un tiempo con Dios. ¿Cómo pueden decir que son artistas que están sirviendo a Dios si ni siquiera se toman un tiempo con Dios? Un tiempo necesario. Están viviendo en un vacío espiritual, lo cual no es correcto. Y por esa misma razón, al no estudiar la palabra, la gente cada vez está más errada de lo que es la verdad de la palabra. Y mira lo que dice Lucas capítulo 9, en el versículo 23. Lucas 9, 23, Jesucristo les dice a los discípulos. Dice el versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiere decir que un discípulo tiene como característica la autonegación, el estar dispuesto a agradar al Padre Celestial. Pero hoy en día el evangelio que se nos presenta es un evangelio contrario, donde nosotros somos los que parecemos los reyes y Jesucristo el que nos sirve a nosotros. ¿Cuándo el cristianismo se convirtió en algo así? Cuando dejamos la palabra de lado, cuando nos desviamos de la palabra de Dios. Tenemos que tener claro quién es Jesucristo para nosotros, qué es lo que Él desea de cada uno de nosotros. En Juan capítulo 13 también nos habla de quién es un verdadero discípulo. Juan capítulo 13. En el versículo 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y mira la característica allí, en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo nos daremos cuenta si somos discípulos de Jesucristo o no? Verdaderamente, si tenemos amor los unos
por los otros. Si permanecemos en su palabra, si aprendemos a negarnos, a tomar el camino difícil cuando sea necesario, no andar hablando de que el cristianismo es el camino que nos lleva por lo alto y que es un cuento de hadas, lo cual es falso. Así es que nosotros entonces, si queremos ser verdaderamente discípulos de Jesucristo, tenemos que aprender también a caminar en el amor. Tertuliano escribió que el gobierno romano se perturbó porque la iglesia primitiva estaba creciendo a pasos agigantados. Y entonces mandó unos espías para ver qué era lo que realmente ellos hacían allí, porque veían que no le prendían velas al emperador. Y les parecía que ellos iban a terminar siendo muy desleales. Cuando mandaron los espías, ellos llegaron con el siguiente informe. Diciendo, estos hombres dijeron, ellos son personas muy extrañas. Se reúnen juntos en una sala vacía para la adoración. No tienen ninguna imagen. Hablan de uno que se llama Jesús, que está ausente, pero cuya llegada parecen estar esperando en cualquier momento. ¿Y cuánto le aman? ¿A quién? A Jesús. Y mira lo que terminan diciendo. ¿Y cuánto se aman los unos a los otros? Impactante, ¿verdad? Es impactante la manera como ellos llegan allí y dicen, es impresionante la forma como ellos están viviendo esa relación con Dios, esa relación con Jesucristo. Cuánto le aman a Él y cuánto se aman los unos a los otros. Eso nos muestra que en verdad nosotros somos discípulos de Jesús, que verdaderamente lo somos. Conforme a lo que usted crea que es un discípulo, así es como usted va a vivir el evangelio. Un discípulo o un discipulado en las iglesias, muchas veces en una congregación no bíblica, se le va a enseñar a la gente también a orar y a leer la palabra de Dios, lo cual hace parecer, entre comillas, que es una congregación de sana doctrina, una congregación bíblica. Pero ellos están aprendiendo a orar y leer la palabra de Dios para enfocarse en la realización personal de sus vidas, no para agradar a Dios por medio del sacrificio de la autonegación. Solamente están esperanzados o están buscando agradar a Dios, buscando agradar a Dios supuestamente allí entre comillas, nada más aprendiendo lo que es la oración y la lectura de la palabra de Dios. Pero no olvidemos que Jesús reprendió a los fariseos porque aunque ellos oraban, no eran escuchados por el Padre, porque su motivación no era correcta. No eran verdaderos discípulos de Dios. No estaban haciendo las cosas correctamente. Muchas veces se van a invitar personas a seguir a Cristo, pero diciéndoles, ven y Él solucionará todos tus problemas y te cumplirá todos tus sueños. Así es como atraemos a muchas personas a Cristo, lo cual es erróneo. Si más bien le enseñáramos a la gente, ven a Él con un corazón arrepentido, dispuesto a reconocer que eres un pecador. Y entonces nacerás de nuevo. Y tendrás vida eterna si aceptas la muerte de Cristo en la cruz. Y si Jesucristo se convierte en tu Salvador. No tendríamos las iglesias que hoy en día vemos. El testimonio que se supone que están dando muchas personas hoy día acerca del cristianismo. No tendríamos ese tipo de personas si estuviéramos enseñando el cristianismo como tiene que ser. El evangelio moderno no está enseñando a la gente a entender cuán pecadores son delante de Dios. Y por esa razón la gente está viniendo ante Dios no esperando entregar sus vidas y mirar qué tienen que hacer para agradarle a Él, sino que la gente está viniendo ante Dios como si fuera un Dios milagrero, un Dios que solamente hace milagros en favor de ellos. Así es como se ha metido también la falsa, dañina y destructiva teología de la prosperidad, que ha hecho tanto daño a la iglesia de estos tiempos. Es tan triste escuchar tantos comentarios acerca de la iglesia de estos tiempos, de predicadores que están usando el evangelio para negocio, artistas cristianos,
si estuviéramos volviendo a la verdad de la palabra del Señor, dejaríamos a un lado el negocio y entenderíamos que lo hacemos por amor para Dios y por gracia, así como Él nos lo ha dado a nosotros. Pero todo esto se ha metido en la iglesia porque Satanás ha venido a ofrecerle a todos los que están sirviendo al Señor un gran negocio para que puedan vivir como hijos del Rey de Reyes. Porque tenemos a muchos por allí diciendo que como somos hijos del Rey de Reyes, entonces nosotros también tenemos que vivir como reyes en nuestros palacios, viviendo a las anchas, nunca aceptando una enfermedad, nunca aceptando ser pobres, nunca aceptando pasar dificultades, que si no lo estamos haciendo, que si estamos pasando por esas dificultades es porque no hemos sabido vivir el Evangelio, lo cual es erróneo. Porque cuando tú ves la vida de Pablo, es impactante como los predicadores de la prosperidad solo hablan del milagro tan grande como Dios abrió las puertas en la cárcel allí en Hechos 16 para Pablo y Silas. Pero no cuentan los otros textos cuando Pablo permanecía en la cárcel y aún así no perdía el gozo porque sabía que el Señor sabía por qué lo permitía. Pero un predicador de la prosperidad no va a aceptar que el Señor lo pase a uno por dificultades o pruebas. Ellos están destinados a ganar siempre, o si no, no están dispuestos a dar su brazo a torcer por amor al Señor, a negarse a sí mismos. Ese no es el verdadero evangelio. Tenemos que ser cuidadosos por no saber que es un discípulo de Cristo y por haber descuidado de estudiar la palabra de Dios. La gente está terminando desviándose de la palabra del Señor, al igual que aquellos que los están dirigiendo, como guías ciegos que no saben para dónde van, porque han descuidado la verdad principal que está en la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia se encuentra así como la vemos en estos tiempos. Cuidado con aquellos que están hablando de la palabra de Dios, pero solo para buscar seguidores para ellos y no para Jesucristo. Que quieren volverse populares, que están buscando el cristianismo utilizando el nombre de Dios para volverse famosos, para volverse ricos, mostrando un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó en su palabra. Cuidado con esas personas. Ayuda a aquellos que han sido engañados para que salgan de esa mentira. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No nos quedemos callados, porque un verdadero discípulo defiende la verdadera doctrina, la sana doctrina. Es un defensor de la verdad. Escuchaba a un pastor hace poco decir que estaba muy avergonzado. Ahora que ha empezado toda esta pandemia, dice que estaba muy avergonzado porque durante muchos años ha estado callado, viendo a algunos desviarse de la verdad, a algunos hablar cosas que no son verdad y siempre estando callado. Pero que no podíamos callar más. Que tenemos que hacer ver y entender a aquellos que se han desviado que esa no es la manera como ellos tienen que seguir. Tienen que volver a la verdad de la palabra. Ojo con aquellos que están buscando ser idolatrados, que quieren ser vistos como personas más importantes, superiores, que quieren tener muchos seguidores aún en las redes sociales y aún ganar muchos premios que el mundo puede ofrecerles. Ya sabemos quién ofrece todo esto. A aquellos que quieren servir a Dios. Satanás mismo le hizo esta propuesta a Jesucristo. Si postrado me adoras, te daré todos los reinos del mundo, todo lo que tú quieras. Y muchas personas que dijeron servir a Dios han aceptado esa propuesta. Y hoy en día podemos ver que viven a las anchas en sus mansiones, enseñando un evangelio diferente al que Jesucristo nos enseñó. Un evangelio errado, torciendo la palabra, diciendo que ciertos versículos se equivocaron. La palabra de Dios no se equivoca. Y ahora quiero invitarte al libro de Hechos, capítulo 2, en el versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa que perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Perseveraban en la doctrina de Jesucristo. Precisamente, estaban haciendo lo que Jesucristo les había enseñado. Estaban llevando a cabo la tarea que el Señor les había encomendado, de ir y enseñarles a otros lo que Él les había enseñado a ellos. Esa es nuestra tarea como hijos de Dios, como pastores, como predicadores. Si descuidamos estudiar la palabra de Dios, vamos a empezar a hablar ya de nosotros y no del Señor.
Tristemente terminamos predicando y hablando más de nosotros y dándonos más fama a nosotros que al mismo Jesucristo, a quien nosotros servimos. Debemos ser cuidadosos. La iglesia primitiva hacían todo por amor. Renunciaban a muchas cosas con tal de agradar a Dios y mostrar el amor de los unos por los otros. Y así es como en Juan capítulo 13 leíamos ahorita en el versículo 33 acerca del amor los unos a los otros, del amor compasivo que debía haber entre la iglesia. El autor William Hendrickson menciona lo siguiente sobre este pasaje. La marca inconfundible que distingue a los seguidores de Cristo no es el poder militar, ni la acumulación de bienes materiales, ni posiciones de autoridad, ni milagros, ni la elocuencia de la palabra, ni el crecimiento numérico, lo cual todavía muchos no han podido entender, sino la práctica consecuente de esa clase de amor de los unos por los otros, de parte de los creyentes, que Jesús demostró durante su ministerio y supremamente, termina diciendo él, en la cruz. Amar como Jesús nos amó es la marca distintiva del discípulo de Cristo. Y aquí es donde también tenemos que entrar a hablar de lo delicado que es el maltrato que hay entre unos hermanos y otros, lo cual no cabe dentro del cristianismo si somos verdaderos discípulos de Jesucristo. No está bien que eso se presente. Ahí es cuando quedan ciertas dudas y se abren ciertas grietas que nosotros podríamos decir hasta dónde esa persona en verdad está caminando bien con el Señor. Porque a veces cometemos errores, pero corremos a pedir perdón cuando hemos cometido esos errores. Estamos buscando cuidarnos en el testimonio. Qué triste lo que se está viendo ahora en Estados Unidos con la discriminación racial. Ahorita mismo lo que se vio cuando las personas discriminan o son racistas. ¿Cómo es posible que una persona de piel blanca no pueda soportar una persona de piel negra? ¿Cómo es posible que nosotros discriminemos a personas porque son extranjeras? ¿Cómo es posible que entre nosotros haya ciertas diferencias? ¿Dónde está el amor de los unos por los otros? Todas esas cosas, la diferencia racial, la diferencia económica, la diferencia cultural, todo eso tiene que venirse abajo si es el amor de Cristo lo que está reinando en tu corazón. Por eso es que la teología de la prosperidad no cabe dentro de la iglesia, porque la teología de la prosperidad solo anhela tener gente de dinero, gente rica, para que siembren y siembren más, y solo admiran a la gente rica y menosprecian a quien tiene una casa de estrato bajo, que tal vez todavía está sin pintar, y aún desde los púlpitos hablan contra ellos, porque no pueden comprar ropa o zapatos de marca, o cosas de marca, o porque tienen un mejor vehículo. ¿Quién dijo que eso es amor? Eso no es el amor de Dios. ¿De dónde salieron estas doctrinas? No salieron de Dios, sino de los hombres. Y nosotros, como ignorantes, a veces decimos a todo eso amén, lo cual no debe estar, no se puede permitir. ¿Hasta dónde hemos entendido nosotros el verdadero evangelio? Cuando leíamos en Lucas 9:23, que decía: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Deberíamos de entender entonces que el verdadero evangelio tiene que ver con la autonegación y no con la realización personal del hombre, que es el evangelio que se ofrece hoy en las iglesias. Y entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el amor por Cristo? ¿Dónde está el discípulo que se aprende a negar por amor a Cristo y que hace lo que sea por agradar a Cristo Jesús? Que está dispuesto a pasar las dificultades que sean necesarias por amor a Él, por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Por eso no invites a la gente a buscar de Dios diciéndole: el Señor te va a dar todo lo que tú quieras, va a cumplir todos tus sueños. Si tú eres un futbolista, no perderás un partido porque anotarás todos los goles. ¿De dónde sacamos todas esas mentiras? El verdadero cristianismo tiene que ver con la salvación, no con la realización personal del ser humano. Y eso es lo que se enseña en este tiempo. Una iglesia al gusto del cliente. Y nosotros estamos callados, en silencio frente a todo esto. Si somos verdaderos discípulos de Jesucristo, deberíamos de levantarnos en defensa de la verdad y ayudar a aquellos que están siendo engañados
y que están siendo desviados del propósito de la palabra, para que regresen a Cristo Jesús, porque es evidente que no están en las manos del Señor. Necesitamos hacerle entender a la gente que debe convertirse a Cristo, cómo entender cómo ser salvo, cómo entender cómo ser redimido, cómo nacer de nuevo. Eso es lo que quiere decir Lucas 9:23. Es lo que tú y yo le tenemos que enseñar a la gente, un llamado a la autonegación, que la gente pueda entender que ese evangelio moderno los está sacando de la verdad de la palabra de Dios, los está sacando de la verdadera doctrina, donde le decimos a la gente: tendrás todo lo que quieras, haz tu lista que el Señor la cumplirá. Se llega a diciembre y les podemos hacer un blog entero de listas y peticiones que todos solo tienen que ver con bienes materiales y con la realización personal del ser humano. Pero el verdadero evangelio no tiene que ver con la verdadera sabiduría. No dice la palabra de Dios que la sabiduría, la inteligencia y la prudencia son más preciosas que la plata. ¿Y por qué si eso lo dice la palabra de Dios nosotros no lo entendemos? Porque hemos dejado de estudiar la palabra de Dios. Y en vez de correr hacia las cosas espirituales, que son las que más nos bendicen y nos llenan a nosotros, lo que hacemos es seguir corriendo en un mundo hacia lo mismo que está corriendo la gente que no conoce a Dios. ¿Dónde queda entonces la diferencia? Creemos a esos televangelistas que nos dicen: siembra en mí y tus deudas se acabarán. Y creemos inmediatamente, porque no estudiamos la palabra del Señor. Cristo nunca dio un evangelio de estos, nunca predicó un evangelio de estos, nunca permitiría que eso estuviera pasando. Así es que nosotros busquemos vivir el verdadero evangelio y procuremos ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Les animo que oremos y que sea el Señor quien nos ayude, quien nos guarde, porque si lo entiendes bien, la teología de la prosperidad cambia la palabra de Dios y dice que los que van a entrar al reino de los cielos entrarán por la puerta ancha, cuando la palabra de Dios Jesucristo mismo enseñó que solamente entrarán por la puerta angosta y que son pocos los que la hallan. Así es que no nos dejemos enredar por aquellos que tergiversan la palabra. A veces decimos: pero es que es muy difícil creer que alguien que predique la palabra, una iglesia donde hay alabanzas, donde hay cánticos hacia Dios, esté desviada. Analiza la palabra, entiende la palabra de Dios y te vas a sorprender de ver cuánta gente se ha desviado del verdadero evangelio. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, porque no se trata de que nosotros nos volvamos populares. Es algo que no podemos permitir en nosotros. Es algo que tenemos que rechazar. Se trata de que tú cada día puedas ser conocido en el mundo entero. Y solo podrás ser conocido por el verdadero evangelio. Que no invitemos más gente diciéndoles: ven a Cristo y Cristo te hará una maravilla. No, no se trata de nosotros. De eso no se trata el evangelio. Ven a Cristo y reconoce que eres un pecador. Y arrepiéntete y pídele perdón. Y búscalo para que halles la salvación, la vida eterna. Recibe a Cristo en tu vida y empieza a vivir todo lo que Él nos enseñó. Muchas gracias, Padre, por cada persona que escucha este mensaje, por bendecir nuestras vidas, para actuar como verdaderos discípulos de Jesucristo. Que seamos verdaderos seguidores suyos y que seamos verdaderos defensores de la verdad. Muchas gracias, Dios, por darnos valentía, Señor, para predicar tu palabra, que aún no sabemos si nos queda mucho tiempo o cuánto tiempo nos queda. Pero que cada día lo hagamos, Señor, sabiendo que lo estamos haciendo para ti. Gracias por esa valentía que nos das. Gracias por esas nuevas fuerzas. Y gracias, Dios, por ayudarnos a enseñarle a la gente el verdadero evangelio. Que nos ayudas a rechazar ese evangelio moderno que está recogiendo un montón de gente en arcas que no van para el cielo. Y que podamos, Señor, ayudar a muchas personas que se han desviado a volver a la verdad. Muchas gracias, Dios, que la gente pueda ver en nosotros un verdadero discípulo de Jesucristo, que podemos amarnos los unos a los otros a pesar de las diferencias,
que podemos permanecer en la verdad de la palabra de Dios, a pesar de todas las dificultades que tengamos. Muchas gracias, Dios, por bendecir cada vida que escucha, Señor, ahora tu palabra, y por ayudarles en cualquier prueba o dificultad, Señor, que estén atravesando. Gracias por levantarte en favor de cada uno de ellos, Señor, y bendecirles en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.